Introducción al software. Antes de iniciar con la definición de software, me gustaría que quedara claro qué es el hardware, ya que uno sin el otro pues no son nada. Buscando en internet tenemos estas 4 definiciones. La primera, la palabra hardware se deriva de 2 palabras inglesas, hard, que significa duro, y ware, que significa conjunto de elementos. Por lo tanto, traducido literalmente significaría elementos duros de la computadora. La segunda definición nos marca las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas de la computadora. La tercera indica que es el conjunto de componentes materiales de un sistema informático, es decir, cada una de las partes físicas que forman una computadora, incluyendo sus periféricos. Y por último, según la RAE, el hardware es el conjunto de los componentes que conforman la parte material física de una computadora, tecnología. Em, Vamos a encontrar muchas definiciones y a veces unas más simples que otras, por ejemplo, la que nos dan en primaria o secundaria, que es el, la parte tangible de una computadora o todo aquello que se puede tocar de una computadora. Bueno, para esta materia, pues necesitamos ser un poquito más precisos en cuanto a la definición. Ahora, de esta primera, de esta definición más bien, pues voy a tomar mm, las siguientes palabras, que sería partes mecánicas, eléctricas y electrónicas. De esta me gusta la palabra conjunto. Ajá. Dice de componentes materiales de un sistema informático, es decir, cada una de las partes físicas que forman una computadora, incluyendo sus periféricos. Y la RAE, la Real Academia Española, nos indica que el hardware es el conjunto, igual se repite, de componentes que conforman la parte física de una tecnología, porque hay que aclarar que el hardware no está ligado completamente a una computadora, sino a todo aquello que tiene un sistema electrónico, un software que lo controle, o sea, conlleva algo más complejo. Entonces, como definición, a mí me gustaría indicar que es el conjunto de componentes eléctricos y electrónicos que conforman la parte física de una tecnología. Esa sería una definición más correcta de lo que es el hardware. Ahora sí, teniendo claro qué es el hardware, que no tiene que ser completamente tomado o más bien ligado a una computadora, sino, por ejemplo, también podríamos pensar en un proyector que al final, pues, por dentro tiene sus componentes físicos, en este caso el hardware, que son controlados por un software. Y escuchen bien, software. ¿Para qué nos sirve? Pues para controlar, para manejar, para manipular al hardware. Entonces, también buscando por internet tenemos estas definiciones. Es la parte lógica, voy a ir subrayando de una vez, de una computadora y permite el manejo de los recursos y la realización de tareas específicas. En la siguiente nos dice, son los programas que contienen las instrucciones apropiadas para que el hardware realice su tarea. En la otra dice, son todos los componentes intangibles de la computadora. Y bueno, pues aquí tenemos una definición que también hemos escuchado en la primaria, en la secundaria, todo aquello que no se pueda tocar, bueno, pues es que esa definición que se queda un poco corta. Ahora, según la RAE, el software es un conjunto de programas
instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Ahora, vamos a retomar estas cuatro definiciones y vamos a intentar pues crear una sola, una que sea un poquito más específica. En este caso sería que el software es un conjunto de instrucciones y reglas informáticas. Podríamos agregarle programas si no hay ningún problema, o sea, un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que le permiten al hardware realizar tareas. Así quedaría. ¿Por qué? Porque si lo ligamos también a las computadoras, pues se queda un poquito corto. El software conlleva a más. Y como le digo siempre a mis alumnos, el hardware es el cuerpo y el software es el espíritu, el alma. Entonces, un poquito filosófico lo que acabo de decir, que podríamos entrar en debate, pero bueno, debido pues al tiempo que tenemos para esta clase, bueno, pues no podemos abarcar un poquito más de aspectos filosóficos que pues tienen que ver con la inteligencia artificial. Eh, y bueno, sigamos. En la siguiente imagen podemos ver la clasificación de software y tenemos diferentes, por ejemplo, según su distribución, según su uso, según su funcionalidad, según la plataforma, según la arquitectura y así podemos tener diferentes tipos de clasificación. Ahora nosotros nos vamos a enfocar en según su distribución y según su uso y vamos a ir explicando poco a poco de qué se trata este tipo de clasificación. Empecemos con según su distribución. Bueno, ¿a qué se refiere esto? En primer lugar tenemos al software libre. Software libre nos indica que es cualquier tipo de software que se puede ejecutar, o sea, que el usuario puede ejecutar, que puede distribuir, o sea que yo lo puedo repartir por todas partes y que también me permite modificarlo. O sea que yo voy a poder tener acceso a su código para hacer modificaciones. Eso significa software libre y pues aquí tenemos el ejemplo de Linux, que es un sistema operativo. eh, y bueno, pues ya con el tiempo hablaremos un poquito acerca de Linux y sus diferentes distribuciones. Algunas no son software libre, aclaro, ¿no? Pero bueno, esto tendrá que ser aclarado después. Ahora tenemos software de propietario. Se refiere a aquel software que pues se puede ejecutar, que se puede usar, pero que tiene restricciones. Por ejemplo, tenemos aquí a Windows, a Microsoft Windows, que pues yo lo puedo utilizar siempre y cuando pues compre la licencia, compre el software. Ahora, no me permiten tener acceso al código, o sea, no lo puedo modificar. Software de propietario dependerá de qué quiera el mismo dueño brindarle al usuario, qué permisos le va a otorgar. Ajá. Puede que no lo cobre, pero también te restringe en muchas cosas, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestro ejemplo principal, pues Microsoft Windows o también tenemos a iOS, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto o en el caso más bien de Apple. Ahora tenemos también el software de código abierto. Y bueno, a esto me refería hace ratito cuando explicaba de Linux. Hay software que pues ha sido modificado por cierto grupo. Es un software colaborativo, lo voy a llamar así, que ha sido trabajado por ciertos organismos o ciertos grupos, los cuales pues por todo el trabajo que conlleva mantener pues dicho software, pues le ponen ciertas restricciones. En este caso, voy a intentar ser lo más clara posible.
digamos que tengo este software o tengo un Linux, ya lo modifiqué, pero como ya me llevó mucho tiempo de trabajo, esfuerzo, dinero, pues yo decido, eh, pues decido, ¿cómo lo explico? Distribuirlo, ajá, pero yo pongo mis reglas. Por ejemplo, yo podría cobrar o solicitar una cuota, no sé, no sé si me explico. O sea, el que lo desarrolló en base a software libre decide poner restricciones como si fuera un software de propietario, pero como fue tomado de un software libre, pues las mismas reglas no le permiten pues restringir en su totalidad, así que les permite a los usuarios tener el código más bien repartirlo, no repartirlo, sino que el usuario tenga acceso a él para poderlo modificar. Ajá. Entonces, espero que quede un poquito claro, esto es un poquito más complejo, pero recordemos que software libre va ligado al software, o más bien el software de código abierto va ligado al software libre. Tiene como base software libre, ajá. Recuerden que les permite ejecutar, distribuir, modificar, pero debido a todo el trabajo, pues el que lo elaboró, lo desarrolló, le da mantenimiento, decide restringir su uso, a lo mejor con un cobro, pero debido a las reglas de las que fue tomado, que es un software libre, les indica que pues es de código abierto, o sea que se puede modificar. Ahora vámonos con la siguiente clasificación y es según su uso. Ahora, tenemos el primer apartado que es software de sistema. ¿A qué se refiere con software de sistema? Bueno, pues a todo aquel programa, aquel software que nos permite tener control del hardware directamente. Ajá, así, súper rápido. Obvio que estamos hablando pues de los sistemas operativos, ajá, como Windows, iOS, alguna distribución de Linux, Android, pero también habla acerca de los controladores, que eso, bueno, lo vamos a ver más adelante. Los controladores, también llamados, pues en inglés, drivers, y del firmware de alguna impresora o de alguna computadora. De hecho, su propio celular tiene su controlador principal, le vamos a llamar así. Esos son los software de sistema, ajá, aquellos que te permiten controlar directamente al hardware. Ahora, el siguiente sería el software de aplicación. Bueno, pues este tiene que ver más que nada con los usuarios, aquel software que le permite al usuario realizar cualquier tarea, ¿no? Modificar imágenes, modificar música o escuchar música, ver videos, explorar en internet o más bien navegar en internet, crear un documento de texto, en el caso de Word, una tabla en el caso de Excel, bases de datos, o sea, bueno, bases de datos vamos a llamarlo en otro apartado, pero bueno, leer documentos PDF y muchas aplicaciones más. Estos son software de aplicación, o sea, aquellos que nos permiten, o más bien que le permiten al usuario realizar diversas tareas. Ahora, el siguiente tipo de software sería el software de desarrollo y por eso me retracté un poquito en el apartado anterior porque estaba yo hablando de base de datos y eso va más ligado al desarrollo de las propias aplicaciones. Entonces, ¿qué es esto de software de desarrollo? Pues aquellas aplicaciones que te permiten crear otras aplicaciones, otro tipo, otro software más bien, desde sistemas operativos, sobre software de
aplicación hasta el mismo software de desarrollo. Tenemos aquí varios ejemplos, tenemos lenguajes de programación, tenemos lenguajes que nos permiten crear páginas web, animaciones, aplicaciones que nos permiten desarrollar con diferentes lenguajes de programación, Visual Studio, etcétera.